oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, aleluya, mi vida es Cristo. Que la paz de Dios, amados hermanos, los bendiga en este día. Damos gracias a nuestro soberano Dios por tener la oportunidad que nos brinda por este medio virtual de poder acercarnos, poder llegar hacia ustedes con la palabra de Dios. En estos tiempos de pandemia, nuestra ciudad está en el semáforo amarillo, anhelando con la bendición de nuestro Dios y rogando a Él que pasemos esta situación para que se reactive nuestras actividades y sobre todo el predicar la palabra de Dios con mayor holgura, con mayor oportunidad de parte de cada uno de ustedes. Damos gracias a los que están conectados y vamos a elevar una oración de agradecimiento a nuestro Dios por su fidelidad. Ya tener vida es bastante y sabemos que es para bien, para escuchar hoy su palabra y para ponerla en práctica. Gracias a todos ustedes por estar conectados. Vamos a orar, así que lo invito a que cierre usted sus ojos. Amado Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que nos permitió el acceso directo al trono de su gracia, hoy, Señor, al levantarnos nuestro pensamiento de agradecimiento, lo hacemos ahora partícipe por medio de esta oración con nuestros hermanos. Señor amado, en que usted le ha complacido que hoy su palabra se predique para edificar a su iglesia, se predique para que dé salvación al perdido, se predique para que dé consuelo a quien lo necesita. Señor, es todo lo que necesitamos es ser obedientes a tu palabra. Y rogamos, Señor, que podamos tener ese entendimiento que provenga del Santo Espíritu suyo, el Espíritu Santo de Dios que ministre nuestras vidas al escuchar el texto para poder aplicarlos, Señor. Redarguye de pecado si hay pecado en nosotros, amado Dios, por medio de tu palabra. Obra por medio de ella, santifícala, bendícela en este día. Señor, gracias por este medio de comunicación y Padre, glorifícate en todo lo que hagamos. No permitas que el predicador diga algo que tú no quieres que diga. Te lo ruego, Señor, permite y desde ya santifica este tiempo para dar gloria a tu nombre. Señor, gracias por los que se conectan y por los que se irán añadiendo. Te lo rogamos, te lo pedimos, de tu bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a seguir estudiando Primera de Pedro y hay una gran realidad, es que muchos cristianos viven en total insatisfacción con su propia vida, en su vida común. Y muchos tratan de culpar a las circunstancias, por ejemplo, la pandemia, una enfermedad, sufrimiento, dificultades económicas, o incluso se llega a culpar a personas por esa falta de satisfacción delante de Dios. Hermanos, lo cierto es que los cristianos que recibieron la primera carta de Pedro que estamos nosotros escudriñando, ellos estaban a punto de recibir un sufrimiento que los llevaría incluso a la muerte por la persecución en contra de su fe cristiana. El apóstol Pedro inició su carta mostrando la maravilla de Dios y todo lo que ha hecho Dios y que ha preparado Dios para su pueblo. Y eso lo resumimos como una extraordinaria salvación. Y como producto de esa extraordinaria salvación que Dios hace a su pueblo, ahora Él va a demandarle a su pueblo para animarlos en medio del sufrimiento o de cualquier circunstancia. Y la petición central de Dios para sus hijos es esta: vivan en santidad.
Por ese motivo, desde la semana anterior, que estudiamos 1 de Pedro 1:13, allí nos dice claramente tres mandatos para nosotros. El primero es que debemos preparar nuestra mente para que estemos sobrios. También dice que debemos estar atentos a toda situación que esté en nuestra vida para actuar debidamente. Y también nosotros revisamos que debemos vivir bajo una esperanza plena de la venida de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Amados, no quiero que olviden esto, es que los hijos de Dios tienen que vivir como su Padre Celestial. Por tal motivo, en esta mañana vamos a continuar la segunda parte de este mensaje, por decirlo así, de vivir en santidad, y vamos a tener cuenta tres advertencias solemnes que hace Dios. La número 1, puedes anotarlo si gustas, es no te conformes a tus propios deseos. Número 1, no te conformes a tus propios deseos. Número 2, comprende el llamado de Dios. Y número 3, sé consciente de la justicia de tu Padre. Estos puntos nos van a ayudar a vivir en santidad delante de Dios y, escucha bien, a tener satisfacción en nuestra vida cristiana. Para eso quiero que me acompañes, por favor, abra su Biblia en 1 de Pedro, capítulo número 1. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Así que lo invito allí en su Biblia, por favor, me acompaña. 1 de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 17. La palabra bendita de nuestro Dios dice de la siguiente manera: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amados hermanos, para vivir en santidad, este pasaje que hemos leído nos va a entregar tres advertencias otra vez. Y la primera advertencia viene de forma negativa. En el versículo 14 puedes observar lo que dice: no te conformes a tus propias pasiones, es decir, no os conforméis a los deseos. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos pasados. Esto nos trae una gran verdad, y es que luchar contra nuestros propios deseos es un indicador de fe. El texto dice: no se conformen a los deseos, es decir, no estén satisfechos con los deseos que producen constantemente en su vida. Escuche, si alguien no lucha contra sus propios deseos y pecados, si alguien no lucha, dice ser creyente, hermano, escuche bien, si alguien no lucha contra sus propios deseos y sus pecados, no es creyente, no lo es. Esta es una realidad para el cristiano. Incluso el apóstol Pablo ya nos ha hablado de eso en Romanos capítulo 7 y lo explicó con total claridad. Es de cristianos luchar contra uno mismo, luchar contra nuestros deseos y contra nuestras pasiones. No os conforméis, dice el texto en el versículo número 4, a los deseos que antes teníamos cuando no éramos creyentes, estando en total ignorancia. No nos acostumbremos a los deseos del mundo. Lo estoy parafraseando. No nos acostumbremos a los deseos del mundo. Y esta es una advertencia: no le digan sí a todas las cosas que deseen. Esto Pablo también lo dijo en Romanos 12:2. Y no adaptéis a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento. Amados hermanos, esto no solamente se refiere a adiestrar, a interactuar con nuestra mente, como ya lo dijo Pablo en el versículo número 13, que ciñamos los lomos de vuestro entendimiento. Ahora, además de ejercitar nuestra mente, tenemos que controlar nuestros deseos.
Y te voy a decir algo, si no preparas tu mente como cristiano, llenándolo de la palabra de Dios, si no haces tú eso, te vas a convertir en un títere de tus propios deseos. ¿Te ha sucedido que a veces decides alguna cosa y luego te arrepientes porque en el fondo sabías que no estaba bien, pero tu impulso te llevó a hacerlo? ¿Tú has hecho eso? Bueno, yo lo he hecho algunas veces. Es que nuestros deseos, amados hermanos, son como una fiera salvaje que necesitan ser domados. Y quiero aclararte algo, hablando de deseos, que no todos los deseos son malos realmente. Tenemos deseo de abrazar a nuestros hijos, eso es bueno. Tenemos deseos de ayudar a nuestro prójimo, muy bueno. Tenemos deseos de besar quizá a nuestro cónyuge. Tenemos deseos de progresar en nuestra vida, no es malo. Tenemos deseos también de progresar en la vida cristiana, de progresar con el Evangelio de la Gracia, y eso sería un excelente anhelo. Pero el punto que estamos tratando en esta mañana es que si hay deseos malos, y eso es una gran realidad, hay deseos malos que nos llevan a pecar, y esos deseos, dice la Biblia, que salen de nuestra carne. Y tenemos que comprender esto con total claridad, de nuestras propias pasiones, de nuestra carne. Y tú te preguntarás, ¿cuáles son esos deseos? Bueno, la Biblia dice claramente en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice de esta manera, 1 de Juan 2, 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y eso no hay que conformarse, Y el versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los deseos malos son pasajeros, dice el texto. Y hay que luchar contra ellos, Hablamos, dice el texto, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos de la carne se hacen evidentes, ¿en dónde? En las obras de la carne, es decir, en lo que hace la gente, Y no hay mejor pasaje para detallarnos una lista que Gálatas 5, 19 al 21. Esas son las obras de la carne, dice la Escritura, totalmente contrario a lo que Dios quiere, obviamente. Y ahí encontramos que las obras de la carne son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y el apóstol dijo en Gálatas 5, 19 al 21, que quienes practican tales cosas, no solamente él lo amonestaba a estos creyentes en Galacia, sino que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y esa lista de Gálatas 5, 19 al 21 de las obras de la carne, no es una lista exhaustiva, hay muchos más pecados, muchas más cosas que el hombre hace fuera de la voluntad de Dios, pero es una lista representativa que sí nos ayuda a saber a qué tenemos que nosotros rechazar. Con total claridad, amados hermanos, la Biblia nos dice que quien vive con estos pecados no es salvo. Está condenado al infierno. Quien comete estos pecados de manera deliberada, quien disfruta haciéndolo, así asista a una iglesia cristiana, no se engañe que no es cristiano, no es creyente, porque un cristiano, un nacido de nuevo, no practica estas cosas deliberadamente. Son hijos obedientes. ¿Qué hacen los hijos obedientes? Sencillo, obedecen al Padre, obedecen a su Padre celestial. La obediencia de los hijos para los padres era altamente valorada en las leyes romanas y en las leyes judías, que también se demandaba esto. Así que los cristianos, ahora nosotros obedecemos, ya no obedecemos al diablo, ya no obedecemos al mundo, ya no obedecemos a nuestros propios deseos, incluso cuando nos quieran llevar a pecar, sino que obedecemos a nuestro Padre celestial. Los obedientes a Dios son sus hijos. Los obedientes a la voluntad de Dios son sus hijos. Los obedientes, como te digo, solamente plena a la voluntad soberana de Dios. Pero el punto en esta mañana es que el apóstol Pedro está diciendo, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían. Y es que los cristianos podemos luchar contra esos deseos que quieren algunas de las cosas que ya mencionamos. Y Pablo nos ayuda diciendo en Romanos 7:21
esta gran realidad de lucha, de combate contra nuestros deseos, contra nuestras propias pasiones. Romanos 7:21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El apóstol Pablo es un verdadero cristiano cuando está hablando esto, pero el apóstol Pablo no es un hipócrita religioso con sus realidades. Él está diciendo, mira, si luchamos con nuestros deseos, tenemos que estar conscientes de lo que somos realmente delante de los ojos de Dios. Pablo lo expresó de esta manera: yo estoy luchando con los deseos. Él está reconociendo que el mal está en su cuerpo, según Romanos 7:21. Y Romanos 7:18 dice esta verdad que él mismo está exponiendo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo, al igual que Pedro y cualquier cristiano sobre la tierra, tienen sus luchas. Evidentemente, luchan porque quieren ser como su Padre, quieren ser santos. Se esfuerza, lucha, batalla. Y todo cristiano tiene su lucha en alguna área de su vida. Y esto no va a permitir que se pueda autojustificar cuando peca de una forma de decir, bueno, es que soy débil, pastor, y como soy débil, entonces estoy pecando. Claro que existen los débiles, y eso yo comprendo, que aquellas personas que inician en el Evangelio deben conocer poco a poco lo que Dios dice para someterse a esa voluntad. Pero si tú ya estás en el Evangelio algún tiempo, si estás 2, 3, 5, 10 años en el Evangelio y sigues diciendo es que soy débil y por eso caigo, entonces significa una gran realidad. Es que tú no estás preparando entonces tu mente, tú no estás llenando tu mente de la voluntad de Dios. Los cristianos tenemos que luchar para vivir en santidad con nuestros propios deseos. Como dice el apóstol Pedro, no se conformen a los deseos que antes teníamos. Amados hermanos, la ambición de tener todo lo que vemos es un mal deseo. Eso es un mal deseo el de cual debemos combatir. El orgullo que pueden sentir muchos por tener posesiones materiales. Escúchame bien, muchas riquezas nos pueden alejar de Dios. Y ahí solamente estaremos expuestos al castigo divino, a su disciplina, a la disciplina del Padre. Debemos controlar nuestros deseos. La gran pregunta, pastor, ¿cómo yo controlo mis deseos? Bueno, esa es una buena pregunta, y la forma más sencilla es diciéndote a ti mismo, no. Es eso. Es bueno decir no en muchas ocasiones, mis hermanos. Bueno, la Biblia enseña que tu sí sea sí y que tu no sea no, también enseña. Dios creó el no, escúchame, para beneficio de nuestras vidas. No al pecado, no al adulterio, no a robar, no a la maldad, no a esos impulsos descontrolados que nos quieren hacer pecar y ofender a Dios. No, los mandamientos de Dios están basados en la negativa. Y cuando tú revisas Éxodo 20, no hagas esto, no hágalo de aquí. Y eso no es malo. Aunque yo escuché ahora, hace algunas semanas, a un psicólogo que decía que es malo decir no, y eso es bíblicamente un error, una torpeza. Tenemos que aprender a decir no. ¿A quiénes? A nosotros mismos, a nuestros propios deseos, a nuestros impulsos. No solamente llena tu mente de la palabra de Dios, sino que tienes que decirle a ti mismo, no a esto de aquí, no está bien, no es correcto. Y tienes que luchar contra ti mismo como hijos obedientes. Tenemos que aprender a controlar nuestros deseos. Ya no debemos andar como la corriente del mundo como hijos desobedientes, sino que ahora estamos y andamos en vida nueva. Eso afirma la Biblia en Efesios 2:2, que estamos en vida nueva, estamos en Cristo Jesús. Nuestros propios deseos, escúchame bien, no alineados a la voluntad de Dios, son nuestros propios enemigos. Pedro dice claramente esto. Acompáñame a 1 de Pedro 2:11, hablando de este mismo tema. 1 de Pedro 2:11 dice la Escritura: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis. ¿De qué cosa? De los deseos carnales que batallan contra el alma. Es como si dijera Pedro: tus deseos quieren alejarte de lo espiritual, tus deseos carnales quieren alejarte de Dios, tus deseos carnales quieren alejarte de la santidad de Dios. Diles algo, diles no
no a los pecados, somete a tus pensamientos, mata, escúchame, mata tus deseos, apenas vengan, mátalos, diles no a lo que ves o a quien ves por ahí, dile no a la televisión, programas que no son productivos para ti, dile no a esa publicidad de internet que puede afectar tu vida. Dígale no a todas esas cosas. Debemos estar alertas porque la Biblia enseña que en los días finales, los postreros tiempos, la Escritura nos enseña que esa será la característica de los hombres malvados que viven bajo sus propios deseos. Judas nos dice eso en su pequeña carta, en el versículo 18, Judas 18, él decía que en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. En cambio, Pedro nos aconseja de una manera maravillosa. Esta carta iba a ser receptada por estos creyentes que iban a sufrir. Acompáñame nuevamente a Primera de Pedro capítulo 4. Ahora vamos al capítulo 4 de Primera de Pedro. Y este es el consejo divino. Esto está inspirado por el Espíritu de Dios. Y dice claramente Primera de Pedro 4:2. Este es el consejo que te ayudará, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Nota eso. Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí leíste eso? Sigamos leyendo. Basta ya el tiempo pasado, eso ya pasó, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en ¿qué? Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Nota eso. Hermano, no hay que jugar con el pecado, hay que decirle no. Esos deseos cuando vengan, no se conforme. Quieren vivir como su padre, quieren vivir en santidad, controlen sus deseos, maten sus deseos, díganle no a sus deseos. No hay que jugar con el pecado, que usted lo puede dominar, cuidado con eso. Lleve sus pensamientos a la palabra de Dios. Usted va a preguntar, ¿esto es fácil? No es fácil. Si tú no te autodisciplinas, si tú no te sometes a la voluntad de Dios, si tú no eres un hombre que estudia la palabra, que un hombre constante de oración, que está pasando con Dios, se te va a hacer muy difícil, pero es muy gratificante. Escúchame, cuando el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Colosenses 3, haced morir lo terrenal en vosotros, haced morir fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Hermanos, nosotros ahora somos hijos obedientes. Y además de decir no, quiero darte otra herramienta contra tus propios deseos. Y es que no solamente la herramienta número 1 es decirle no, sino que la herramienta 2 que te quiero compartir, ¿qué más haremos ahora? Es ponte límites a ti mismo. Tenemos que aprender a limitarnos a nosotros mismos. Y me encanta esta maravillosa ilustración y este registro bíblico sobre la vida de Job. Un hombre que sufrió plenamente, mucho más que todos los hombres acá en la tierra. Y Job 31:1, nota cómo Job con estas palabras se autolimita a sus propios deseos. Y como Job dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job está diciendo, mira, yo mismo me limité de que cada vez que veo a una mujer joven, a una virgen, no iba a desearla más allá, iba a mirarla. Hice pacto con mis ojos. Al igual que Job, nosotros debemos hacer pacto con nuestros ojos, pacto con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestro espíritu. Lo que te estoy diciendo es, ¿sabe qué? Ponte límites, limítate, tú mismo autolimítate en tu vida diaria, en tu vida práctica. Y Job hizo esto para evitar la lujuria, para evitar la lascivia. Lo hizo Job de una manera maravillosa. Nos registra esto Job 31:1. Y quiero que comprendamos algo. Todo cristiano va rumbo a ¿qué? A la pureza de su padre. Eso es vivir en santidad. Va a la pureza de su padre. Y te voy a aclarar algo antes de que lo malinterpreten por ahí. Es que no estoy diciendo que pactes con Dios para un beneficio económico como hacen los falsos. No, eso no te estoy diciendo. Eso es antibíblico. Lo que te estoy diciendo es limítate a ti mismo. No solamente dile no a tus impulsos, sino que limítalos. Dile no.
Esto puede mejorar nuestras relaciones con nuestros seres amados. Sí. Necesitamos buenos deseos para tratar bien a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Necesitamos tener buenos deseos matando los malos para relacionarme bien con mi prójimo, en mi trabajo, en todo lugar. Entonces esto es tan práctico. Nosotros tenemos que controlar nuestros impulsos, nuestros deseos y vivir en santidad. Y esto nos va a llevar al segundo punto de esta mañana, la segunda advertencia, que es muy positiva. Acompáñame a 1 de Pedro 1, versículo número 15 y 16, el texto del día de hoy, que dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, la santidad de Dios es uno de los atributos o perfecciones más malentendido por toda la humanidad. Dios es santo, escúchame bien, porque está apartado totalmente de nosotros en el sentido de que Él es diferente. No en el sentido de que está lejos, sino que Él es diferente. Él no es común. Tenga claro usted que la santidad de Dios es el preeminente atributo de Dios. Es la más grande verdad que podemos aprender acerca de Dios, que Él es santo. Todos los otros atributos divinos son simplemente expresiones de su santidad. Por ejemplo, su amor es santo. ¿Qué más podemos decir? Su justicia es santa. Su ira es santa. La disciplina de Dios hacia nosotros es santa. Todo lo que hace Dios es santo. Me gusta lo que dice Paul Washer respecto a este atributo. Él dice estas palabras, escucha con atención. La santidad de Dios es intrínseca o inherente, es de adentro, es esencial, es parte de su naturaleza. La santidad no es meramente algo que Dios decide hacer o ser, sino es esencial, es su misma naturaleza. Él es santo. Dios tendría que dejar de ser Dios para no ser santo. Él tendría que negar su propia naturaleza para hacer algo que no es santo. Eso dice Paul Washer, palabras muy, muy importantes. Hermano, recuerda esto, Dios es santo y todo lo que es en esencia y toda expresión de lo que hace es santo. Esa es su santidad. Si Dios llama a los pecadores a que vengan a Él, entonces es un llamado santo que está haciendo Dios a los hombres pecadores. Si Dios te a ti del infierno, de la condenación, entonces es una salvación santa. Si tú eres cristiano, entonces, según la Biblia, entonces Pedro dice, ya no vivas como antes vivías. Dice claramente allí. No se puede ser cristiano viviendo como un hijo del diablo. Eso no se puede, envolviéndose en pecados. Eso no tiene un parámetro bíblico. Eso no tiene una coherencia en la enseñanza de la doctrina. No, la Biblia dice que el que es cristiano vive y camina en santidad. Ya no vivas como antes. Y versículo 16, sino que como aquel que os llamó, el 15, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amados hermanos, Dios nos ha llamado para su reino y para su gloria. Él nos ha llamado. Tenemos que comprender que Dios nos ha llamado a santificación y no hay inmundicia, dice 1 Tesalonicenses 4:7. Dios nos ha llamado, como dice un dicho popular por ahí, que se honra a quien se conoce. No sé, los cristianos tenemos que honrar a Dios porque lo conocemos a Él, y la forma de honrarlo es viviendo en santidad. Acompáñame a 2 de Pedro, el mismo escritor para los mismos hermanos en medio del sufrimiento, elevó otra carta, y de ese 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice esta gran verdad para todo creyente, para que entienda la santidad de Dios. 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Si lees con claridad este texto, amado hermano, aquí dice de forma clara, maravillosa, los cristianos han sido llamados por Dios y Él nos ha dado todo por su divino poder.
Nada lo ganamos con nuestras obras, todo ha venido por la gracia de Dios. Y también dice el versículo número 3 que acabamos de leer en 2 de Pedro 1, dice claramente que el conocimiento de quién es Dios me hace comprender el llamado. Hermano, si tú no inviertes tu vida en conocer a Dios siendo cristiano, algo anda mal. Revisa tu fe, por favor, o cae de rodillas en esta mañana, te lo ruego. Te lo ruego, porque si tú eres creyente, de allí dependerá tu victoria espiritual. Mis hermanos, esta pregunta me la hice a lo largo de la semana. ¿Por qué será que muchos cristianos no pasan tiempo con su Dios en íntima comunión? ¿Por qué será? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Porque están siendo controlados por los deseos de la carne. Están siendo controlados por los deseos de la carne, y porque no son guerreros, no batallan contra sus propios deseos. Por eso, al parecer, se han olvidado de una verdad que debe estar entre ceja y ceja en nuestras vidas, y es que Dios es santo. El que Dios sea santo es que Dios trasciende la corrupción moral de su creación. Él está separado de lo profano. Él está separado del pecador, y por eso es que su Hijo Jesucristo es el único medio para conocer a Dios. Sí, escúcheme bien, Dios no puede pecar, obviamente. Él no puede gozarse del pecado y no puede tener compañerismo con el pecado. Es una mentira cuando pensamos que cuando pecamos Dios está con nosotros en el sentido de bendecirnos. Escuche bien, ¿por qué Adán se escondió de Dios? A ver, ¿por qué Adán se escondió de Dios? Porque Dios es santo, y Adán, ¿qué había hecho? Había pecado. Otro ejemplo más, ¿por qué Isaías en 6:5 en su libro el profeta dijo: ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos? ¿Sabes por qué expresó esto Isaías? Porque entendió que Dios es santo. En cambio, Isaías era un pecador, era un hombre. Otra pregunta más: ¿por qué la segunda persona de la Trinidad vino a la tierra a ser como uno de nosotros, tomando un cuerpo humano y dar su vida sobre la cruz del Calvario, siendo horriblemente asesinado? Porque Dios es santo, y su santidad demandaba en su justicia un castigo, derramar su ira sobre los pecados que lo han ofendido. Entonces Dios derramó su ira sobre su Hijo perfecto, sin pecados, el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él cargó los pecados de los hombres que han de arrepentirse y han de entregar su vida a Él. ¿Para qué? Para ser un pueblo ahora santo delante de Él. Para eso, para ser un pueblo santo. Mira el versículo 16 ahí en el texto de esta mañana. Dice el versículo 16: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pedro se está apoyando en los escritos del Antiguo Testamento, en lo que está en Levítico, en la instrucción que le fue dada a Israel en el desierto, de que como Él es un Dios santo, la nación de Israel tenía que ser también una nación santa, tenía que vivir de una manera que se distinga de las otras naciones. Levítico 11:44, Levítico 19:2, Levítico 27, Levítico 20:26, es la instrucción de que Él es santo y su nación debía ser santo. Incluso te comento que en las sinagogas las oraciones diarias que hacían los judíos hacían hincapié a la santidad de Dios. Debió haber sido un lenguaje bastante familiar esto que estamos estudiando hoy para los judíos, como también para los gentiles que recibieron esta carta. O ya cristianos, ¿verdad? Sino con trasfondo judío, con trasfondo gentil. Esta carta fue para cristianos y no vamos a dividir eso entre judíos cristianos y judíos gentiles. Esa división no existe, sino que quiero decirte del trasfondo que tuvieron. Bueno, para ellos toda esta información de que toma el apóstol Pedro de Levítico confirmando su argumento, él está diciendo: ustedes como cristianos, indistintamente el trasfondo que tenga, deben de ser santos, deben de aprender esto. Y yo te puedo resumir estos dos versículos en una frase de cortas palabras. Escucha bien, que es muy práctico. ¿Qué tienes que hacer tú como cristiano? ¿Qué tengo que hacer yo? Sencillo: imita a tu Padre Celestial. Imítalo.
¿Cuántas veces vemos que a veces los hijos se parecen hasta en la forma de caminar de sus padres? O en gestos, o en actitudes, etcétera, etcétera. Bueno, te comento que la relación de un niño con su padre se enfatizaba mucho en la antigüedad. Se enfatizaba mucho la imitación. Los niños imitaban mucho a sus padres y los padres tenían que vivir en armonía con Dios para que sus hijos sigan sus pisadas. ¿Sí? Entonces, para ser santo, ¿qué tengo que hacer? Dice la Biblia: imita a tu Padre celestial. Imítalo. ¿En qué lo imito? Bueno, Jesús dijo, Mateo 5:48. ¿En qué lo imito? Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es nuestra norma. Él es perfecto. Él es perfecto, por lo tanto debemos ser como Él. En nuestro propio esfuerzo esto es imposible, ¿verdad? Es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, así que Él quiere que hagamos. Otra vez, ¿sí me escuchó? Dios provee el poder para cumplir lo que Él quiere que hagamos. Y eso encaminarnos a ser como Él, a caminar en la perfección de Él. Y tenemos que ser maduros, tenemos que ser íntegros, yo no quiero que piensen, bueno, yo no soy perfecto. Bueno, o sea, Dios ya lo sabe también, ya lo sabe que nosotros pecamos constantemente, pero el punto es esto, el punto es tener claro qué es ser santo y cómo debo de vivir en santidad. Imita a tu Padre en todo lo que Él hace, escudriña en todo lo que hagas, en todo lo que digas, en cómo te refieras. En el perfecto amor de Dios podemos imitar a Dios, ¿sí? El amor no es como el mundo lo ha establecido, el amor es como Dios lo ha establecido, y por eso debemos conocer su palabra para entender eso. Y en otra ocasión el mismo Señor Jesucristo dijo esto: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es que misericordioso. Es decir, imita a tu Padre, imita al Padre celestial. Amado hermano, uno es santo, sé santo no para que la gente lo halague, escúchame bien. Sé santo no para que tus hermanos piensen que tú eres un súper cristiano, que eres un súper espiritual. No, santidad no es portarse bien para ganarse un reconocimiento humano. Eso no es santidad. Si tú tienes eso en mente, de que santidad solo es portarse bien, tú no has entendido qué es ser santo entonces. Tú no has entendido. Cuando tú vives en santidad, escúchame bien, cuando tú luchas con tus malos deseos, tú estás honrando y al llamar. Esa es la clave de este segundo punto. Esa es la clave de estos dos versículos, versículos 15 y 16. Tenemos que honrar el llamado a quien nos ha llamado, comprender el llamado. Es un llamado santo para ser santo. Es decir, que nosotros vivimos en santidad para honrar a Dios, no para buscar el halago de la gente, no para que nos aplaudan. Escúchame bien, nadie, un creyente genuino no tiene esto en mente, solo lo estoy haciendo referencia. Estás honrando el llamado divino, estás honrando a quien te llamó. ¿Y cuál es el llamado? Vamos a recordar cuál es el llamado de Dios. ¿Dios de dónde nos llamó? Nos llamó de las tinieblas nos trajo ¿a dónde? A la luz admirable que es Jesús. Ese es el llamado. Eso está en 1 de Pedro 2:9. Dios nos ha llamado de la oscuridad, de las tinieblas, de ser controlados por el pecado, de las inmundicias, de la maldad, de nuestras acciones. Nos llamó de esas tinieblas y nos ha traído a la luz admirable que es Jesucristo. Hemos sido sacados del mundo porque hemos entendido que somos sus escogidos. Dios llama efectivamente a su pueblo. Dios llama a su pueblo para formar ¿qué? ¿Qué dice 1 de Pedro 2:9? Nos llama a los cristianos para formar una nación santa. Israel no lo pudo hacer. Israel renegó delante de Dios, dejó olvidada la palabra de Dios. Pero los cristianos, sí, una nación santa.
En resumen, amados hermanos, el llamamiento de Dios y la santidad son causa y efecto. Quien ha sido llamado por Dios vive en santidad, vive luchando contra sus malos deseos que pueden brotar de su carne. Eso es lo que está diciendo la Escritura. La fuente de santidad no son tus obras, sígueme con atención, sino que aquel que te salvó para que vivas al lado de Él eternamente. Toda obra buena que tú haces, déjame decirte que la Biblia dice en Efesios 2:10 que fueron preparadas de antemano por Dios para que tú y yo anduviésemos en ellas. ¿Qué significa esto? Que cuando hacemos una buena obra, quien realmente se lleva toda la gloria no eres tú, es mi Dios, es nuestro Padre Celestial. Él se lleva la buena gloria y la honra y la alabanza cuando tú y yo hacemos algo, por una razón, porque fueron preparadas por Dios para que anduviésemos en ellas. Nuestras obras, todo lo que hacemos, dice Efesios 2:10, tenga clara esa verdad. Ahora, ¿cuál es el beneficio nuestro? Que Dios en su infinita bondad nos permite disfrutar, nos permite deleitarnos en servirlo, nos permite disfrutar en santidad al compartir algo con algún pobre o compartir con el necesitado. Escúchame bien, la gloria y la honra es de Dios. Dios preparó esa obra, pero Dios nos permite maravillosamente ser parte de ese momento maravilloso y disfrutar las palabras de Jesús. Cuando a veces damos algo a alguien, es más bienaventurado dar que recibir. Es decir, que la fuente de nuestra santidad es nuestro Dios. Ahora, a quien le decimos Padre, mis hermanos, Él es santo, pero no por un poco de tiempo. Dice la Biblia que Él es santo por los siglos de los siglos, de los siglos de los siglos. Ahora, quien llamamos Señor, al que te ha dado su Santo Espíritu para que habite por ti, puede ayudarte a vencer. Escúchame bien, nosotros podemos vencer porque Dios nos ha llamado a su redil. Y ahí estamos como nación santa. Pero tenemos que hacer algo, porque no podemos cruzarnos de brazos, mis hermanos. Tenemos que hacer algo, y ese algo es luchar contra nuestros deseos, apartarnos del mal y comprender, punto 2 de esta mañana, comprender el llamado de Dios. Y eso es lo que estamos observando. Hermanos, esto nos lleva a la tercera advertencia y último punto de esta mañana. Y está en el versículo número 17. Quiero que me acompañes otra vez, primera de Pedro 1:17. Y dice el apóstol, y si invocáis por Padre, ahí está la relación de un hijo contra su padre, qué hermoso, ¿verdad? Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Si tú entiendes eso, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amado hermano, el texto de manera implícita, ¿qué está diciendo? Toda acción de los hombres tiene peso delante de Dios, de incrédulos y de sus hijos también. Toda acción, toda obra del cristiano está registrada en el juzgado divino de Dios por una razón. Porque Dios, dice el texto, es un juez justo. Él juzga, dice la Escritura, juzga según la obra de cada uno. Aquí vemos otro atributo, otra perfección de Dios precioso, la justicia de Dios. Y muchos no comprenden lo que es la justicia de Dios, así que vamos a recordar, la justicia de Dios es esto. Consiste en que Dios paga a cada cual lo que se merece. Esa es la justicia de Dios, que Dios paga a cada cual lo que se merece. Cuando llamamos a Dios nuestro Padre por ser sus hijos, como dice el texto, debemos esperar entonces también que Él sea nuestro juez. Eso dice, ¿verdad? Si nosotros entendemos que Dios es justo y paga según cada obra, entonces si nosotros le llamamos al Padre de esa manera, porque somos sus hijos, debemos comprender también, este es el tercer punto de esta mañana, ser consciente de la justicia de tu Padre. Entonces tenemos que comprender que Él también es nuestro juez. Y me gusta porque dice que Dios no favorece a nadie. Dice el texto, míralo, sin acepción de personas. Sea rico, sea pobre, sea judío, sea gentil, sea amo,
sea esclavo. Dios, escúchame bien, no hace acepción de personas. Y este texto lo podemos expandir, porque aún los que no creen en Dios serán juzgados por Dios. Dios los creó y tendrán que dar cuentas. Dios juzgará a los incrédulos, Dios juzgará a los ateos, Dios juzgará a todos. Lo maravilloso es que la Biblia enseña que a sus hijos no los va a juzgar para condenación, sino que a sus hijos los va a juzgar para recompensarlos en la eternidad. Hay que darle gloria a Dios por esto. Nosotros no estamos para condenación. Romanos 8:1 dice que los que están en Cristo no están sobre ninguna condenación, porque somos un pueblo santo, una nación santa. Tenemos que ser santos como nuestro Padre, porque hemos entendido su llamado. Amados hermanos, no tenemos que olvidar que Dios juzga nuestra vida aún sin ver nuestra cara. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios juzga viendo qué cosa, el corazón de los hombres. Así le dijo Dios a Samuel cuando fue a ungir al rey David ya en el Antiguo Testamento. Le dijo: no te fijes en las apariencias de los hombres, porque yo miro qué cosa, yo miro el corazón de los hombres. Y Dios juzga qué cosa, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, eso que aún no está visible para los hombres. Dios ya lo está juzgando. Por esa razón es que en esta mañana, ¿cómo comenzamos el sermón? Comenzamos diciendo: mira, lucha contra tus propios deseos, dile no, limítalos. Dios Padre está juzgando la obra de cada uno de nosotros. Por lo tal, debemos ser conscientes que nuestro Padre es toda justicia. Es toda justicia. Nadie quedará exento del juicio de Dios. Dios juzgará imparcialmente cada acción de los hombres. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? Cuando tú y yo invocamos, como dice el texto, al nombre de nuestro Padre, de que cuando tenemos presente eso, que nuestro Padre es un juez imparcial, cuando eso lo tenemos con total claridad en nuestra vida, la pregunta es: ¿cuál es el propósito de saber que Dios, que es nuestro Padre y nuestro juez, por qué está eso aquí? Mira el texto, ahí está la respuesta. Mira el texto, dice, Pedro lo aclara y lo dice: si tú comprendes eso, vives en santidad porque entiendes que tu Padre no hace acepción de persona y juzga rectamente. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el mandato? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El cristiano debe vivir siempre consciente de estar en la presencia de Dios, porque Él es justo. Por eso, porque Él es justo. Él es justo. Él sabe, escúchame, el cristiano sabe que los ojos de Dios están sobre nosotros, como dice la Escritura, sobre sus hijos, constantemente sobre nosotros. También además Él se da cuenta de que el que no es cristiano lo está observando. Nosotros nos observa todo el mundo. Escúchame bien, al cristiano lo observa todo el mundo. No solamente Dios es lo principal, sino que también nuestro prójimo. Y por eso debemos vivir en santidad. Por eso. Porque también queremos representar bien a Dios delante de los hombres, ¿o no? Debemos hacerlo así. Debemos hacerlo de esa manera. Un hijo de Dios, ¿qué tiene que mostrar? Si imita a su padre, ¿qué tiene que mostrar? Tiene que mostrar que su padre vive en él y que hace las acciones de su padre. Misericordia, amor, paciencia, tolerancia, dominio propio. Todo eso tiene que hacer un hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios hace en él delante de los hombres. Según de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas de la gloria de Dios, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando, escucha, la santidad en el temor de Dios. Tenemos que tener temor a Dios, no terror a nuestro Padre. No terror, sino un temor de reverencia, un temor de honor, un temor de santidad, de reflejarlo correctamente. La relación entre Dios y su Hijo no es una relación de miedo. No puede existir eso, sino de ¿qué? De respeto, de reverencia. Dios quiere que su Hijo viva, dice el texto, observa el texto en tu Biblia. Dios dice que tú quieres que vivas como ¿qué? Como extranjero en esta tierra. Dice:
todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entendamos eso con total claridad. El Hijo de Dios no tiene su ciudadanía aquí para la tierra, para este sistema corrupto y malvado del cual el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Por eso el apóstol, de forma apropiada, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: vivan como peregrinos que están pasando nada más sobre esta tierra. Mira, las comunidades judías por todo el Imperio Romano, estamos en esos tiempos, ¿cierto? Ellos gozaban de un estado legal como residentes, todos los judíos que estaban regados por Roma. Y algunos de ellos podían obtener la ciudadanía de Roma. En otros lugares, como Alejandría, los griegos se oponían hostilmente a ser romanos, a tener esa ciudadanía. Bueno, con el contexto histórico o con nuestros días, con todo eso, tú y yo debemos de gozarnos, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo. Somos extranjeros, Vaya al capítulo 2, versículo 11. Dice: amados, yo ruego como extranjeros. Nota, extranjeros y peregrinos. Todo el tiempo que Dios quiere mantener a su pueblo aquí en la tierra, Él lo decide, pero debemos tener esta actitud de ser peregrinos, extranjeros. No debemos atesorar ni el sistema, ni todo esto que encierra los deseos que a veces llevan a la maldad, sino que debemos de ver nuestra vida aquí en la tierra solamente como momentánea. Nuestro registro divino es que nuestra ciudadanía, nuestra cédula de identidad, para que usted me comprenda, estoy dándole una metáfora, está ya en los cielos. Nuestra cédula es divina, es celestial. El cristiano es un peregrino, escucha esto, es un peregrino que busca complacer a Dios con su conducta diaria. Eso es vivir en santidad. El cristiano es alguien que tiene profunda reverencia por Dios y su palabra, y que sabe que ha sido comprado con precio ¿de qué? De sangre. Mira ahí mismo, leamos por favor conmigo versículos 18 y 19 de 1 de Pedro 1. Ahí los versículos que continúan. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hebreos 11 del 13 al 16 nos habla de que los que llamamos los héroes de la fe, Hebreos 11, ellos, escucha bien, no vivieron esta vida como extranjeros y como peregrinos. Ellos anhelaban, entendían que tenían una patria celestial, una ciudad preparada por Dios, esa nueva Jerusalén de Apocalipsis. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que espera a todos los cristianos. Nosotros debemos anhelar esa patria potestad celestial. No debemos de vivir como que fuéramos a quedarnos eternamente en esta tierra, afinándonos a esta tierra. Estamos en este mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos aquí por la voluntad de Dios, para predicar a Cristo, para predicar a los perdidos, que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, todas estas palabras de Pedro a sus hermanos debían causar gran conmoción en sus corazones. Muchos de ellos fueron tentados al volver al pasado. No sé si tú estás pasando por esto, pero hay muchos que están tentados en volver al pasado por causa del nombre de Cristo. Pero Dios les manda vivir en santidad para que honren a Dios delante de sus perseguidores, como lo vivieron los hermanos que recibieron esta carta. Mis hermanos, este pasaje nos entrega los mandatos de Dios para vivir en santidad plena, y nos deja estas herramientas prácticas. Te las recuerdo. Número 1, a tus propios deseos. Número 2, comprende el llamado que Dios ha hecho en tu vida. Honra a Dios por el llamado que Él ha hecho. Y número 3, vive consciente de la justicia de tu Padre Celestial. Esta relación que tú y yo tenemos con nuestro Dios por medio de Jesucristo tiene que dar resultados. Son causa y efecto. Tú y yo tenemos
mucho por hacer en esta tierra para honrar a Dios y viviendo en santidad. No olvides esto. Si soy hijo de Dios, soy santo de Dios y vivo como un santo de Dios. Todo esto ocurrió por una brillante salvación que Dios ha hecho. Esta es la obra de Dios hacia nosotros. Qué maravilloso. Fuimos rescatados por Él, por la sangre de Cristo, como lo leímos, de un cordero sin mancha. Así que vive honrando a Dios y aplicando estas instrucciones que hoy la palabra te ha entregado. Y si usted está escuchando este mensaje, yo quiero preguntarle esto. ¿Ha sido usted perdonado de sus pecados? ¿Cristo lo ha comprado con su sangre? ¿Estás consciente que tú has ofendido con tus pecados a Dios, que Él es santo? Y que si tus pecados no son perdonados, te vas a enfrentar a un Dios que es un juez justo. Un Dios que es justo y como en su justicia debe darte lo que te has ganado. Y si tus pecados no son perdonados, dice la Escritura que Él debe condenarte al infierno. ¿Tú vives siendo esclavo de tus propios deseos pecaminosos? ¿No puedes contra ellos? ¿Tú entiendes esto, lo que hoy hemos explicado? Bueno, déjame decirte que Cristo puede liberarte de la esclavitud que tú tienes y de la infelicidad que tú tienes. Solo Cristo puede hacerlo, porque Él murió en la cruz por aquellos que se han de arrepentir. Así que yo quiero darte esta buena noticia. Quiero darte esta buena noticia. Ven a Cristo ahora, arrepiéntete. Ven ahora mismo en arrepentimiento y fe. Cree que Él murió por ti en esa cruz. Cree que Él se levantó al tercer día entre los muertos y que Él vive y vive para siempre y puede darte vida eterna. Puede limpiarte, puede limpiar tus inmundicias y hacerte ahora un hijo santo para Él, para vivir de una manera diferente. Pero lo más importante, como decíamos, de la eternidad, no solamente la eternidad, sino es la presencia de Dios sobre tu vida. Eso es lo más maravilloso del perdón de Dios, que ahora Dios viene a nuestras vidas de forma plena. Si tú no eres cristiano, yo te ruego en esta mañana, arrepiéntete, ven a Cristo, confiésalo como tu único Señor y tu suficiente Salvador. Él no rechazará a alguien que humillado venga donde Él a decirle: Señor, perdona mis pecados. Ahora entiendo que eres santo, que eres justo. Yo quiero comentarte que Jesús va a ser el juez. Jesús ahora está disponible para ti como tu Salvador. Pero dice la Biblia en Apocalipsis que Jesús va a ser el juez en el trono blanco, allá en Apocalipsis capítulo número 20. Él va a juzgar a aquellos que rechazaron su evangelio. Tú vas a estar parado delante de Él si no te arrepientes, si no confiesas a Cristo, y Él te condenará, dice Apocalipsis 20:11. Pero si tú hoy escuchas el llamado y respondes al llamado de la salvación, entrégale tu vida a Jesús y dile: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname, merezco el infierno, pero entiendo que has muerto por mí. No soy digno de tu sacrificio, pero tú lo regalas a todo pecador que se acerca a ti. Vamos a Cristo ahora, arrepiéntete y entrega tu vida a Él. Puedes hacerlo con tus propias palabras, y si no, puedes contactarte para ayudarte. Queremos ayudarte. Ahora, al terminar este mensaje, damos gracias a Dios, mis hermanos, y todos los que escuchan este video, y vamos a orar en agradecimiento pleno. Y recordemos, vivamos en santidad, porque los hijos de Dios viven como su Padre celestial. Oremos. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Perfecta, divina, santa, verdadera, genuina. Nos has dejado las herramientas para caminar conforme a tu voluntad. Señor, qué agradecimiento profundo hay en mi corazón, qué gozo, al saber que no nos dejas abandonados en este sistema corrupto, más bien nos ayudas y nos animas, nos fortaleces a continuar adelante, Señor, obedeciéndote en cada área de nuestra vida. Señor, recuérdanos esto por medio de tu Santo Espíritu. Y ahora, Señor, no solamente podemos decir que escuchamos un sermón, sino que tenemos que ir a vivir el sermón plenamente delante de tu presencia, Señor, porque tú demandarás esto para cada uno de nosotros. Mi Dios santo, mi Dios justo, gracias por tu Hijo Jesucristo, que fue una cruz, para nosotros podernos acercar ahora a ti con toda tranquilidad, con toda confianza, y la relación como la tiene un pequeño hijo con su Padre celestial.
Señor, somos tus hijos por lo que tú has hecho. Y ahora, Señor, ayúdanos a vivir de esta manera, obedeciendo tu escritura. Señor, siendo responsable, combatiendo contra nuestros malos deseos, poniéndonos límites, diciéndoles no, mi Dios, entendiendo el llamado de tu santidad, honrándote cada día más y estar conscientes de que tú eres un Padre justo que juzga toda obra. Y si tú estás ahora aquí, amigo y amiga, y Cristo no es tu Señor y vives esclavo de tus propios deseos, de tus pecados, arrepiéntete y dile a Dios estas palabras: Padre, perdóname, quiero ser tu hijo, Dios, quiero ser parte de tu nación santa. Comprendo que Cristo ha muerto por mí, pagó con su cruz en el Calvario. Comprendo que Cristo se levantó entre los muertos. Límpiame de mis inmundicias. Puedes decirle esas palabras a Dios para que Él te perdone y para que vengas a una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por este tiempo maravilloso de compartir las Escrituras, donde queremos solamente obedecerte y seguirte. Gracias te doy, mi Rey, por la gracia recibida en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les agradezco por haber estado con nosotros en esta transmisión. Que Dios les bendiga, los guarde y los prospere y tengamos la suficiente sabiduría para conducirnos delante de nuestro precioso Dios. Dios me los bendiga.